Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Mateo, capítulo número 3. Vamos a estar viendo hoy el capítulo número 3 y número 4. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y agradecemos que tú el día de hoy puedas estar en medio de nosotros. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de cantarte y de expresarte nuestro amor. Queremos rogar el día de hoy también por entendimiento, por dirección durante este tiempo que abrimos tu palabra. Trae convencimiento a nuestros corazones y que seas tú hablándonos, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Sale, hermanos, estamos en el capítulo número 3. Vimos un poquito del capítulo 3 la semana pasada y vamos a entrar al capítulo 4 también. Vamos a leer. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Estamos el día miércoles, por si no lo sabían algunos, estudiando el libro de Josué. Esta semana que viene es la última parte, los 2 últimos capítulos de Josué. Hemos estado hablando que el libro de Josué, y ya también lo repetí muchas veces, pero quiero que les quede sumamente claro, aparte de ser un testimonio de la entrada del pueblo de Dios a la tierra prometida, tiene una enseñanza, es una imagen de la vida del creyente llena de su Espíritu Santo. El cruzar el río Jordán representaba ese segundo bautismo, y ese segundo bautismo representa el Espíritu Santo. Estuvimos estudiando en el libro de Josué, regresamos varias veces al libro de Juan, y hablábamos de cómo los discípulos en el capítulo 14, Jesús les dice que les habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. Dice que iba a rogar al Padre, si ellos oían su voz y lo obedecían, iba a rogar al Padre por el Espíritu Santo, dice, y Él estará con ustedes, ¿sale? No, dice, el Espíritu Santo que está con vosotros estará en vosotros. Y entonces empieza a hablar acerca de estas relaciones con el Espíritu Santo, con nosotros antes de la conversión, en nosotros en el momento de la conversión y sobre nosotros en esa experiencia posterior, el bautismo del Espíritu Santo. Van a decir, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque cuando ellos atraviesan el río Jordán, estamos hablando del capítulo número 4, si estuvieron aquí en el estudio, recordarán que una de las cosas que hicieron atravesando el río Jordán fue levantar un monumento. Este monumento estaba compuesto, ¿se acuerda alguien? ¿Por cuántas piedras? 12 piedras, una por cada tribu. Y estábamos hablando que ese capítulo en específico, capítulo 2 y capítulo 3, habla acerca de la fe, de la esperanza, de lo que habla Corintios, fe, esperanza, y capítulo 4 habla acerca del amor. Y ese capítulo 4 hablaba que la señal del cruce, porque dice que tenían que levantar esa señal para que cuando llegara el día
sus hijos le iban a preguntar, ¿por qué están estas piedras? Y ellos iban a decir, bueno, cuando atravesamos estas piedras, cuando atravesamos este río, levantamos estas piedras en señal de lo que Dios había hecho. Y estuvimos hablando, ahí está el video si lo quieres ver en YouTube, describía lo siguiente, que la señal de un bautismo en el Espíritu Santo es el amor, cuando como congregación podemos amarnos unos a otros, estar juntos. No puede decir una persona, yo tengo al Espíritu Santo, no puede decir una persona, yo conozco a Dios, si no ama. Porque el que conoce a Dios, ama, porque dice que Dios es amor. Entonces, estamos en el mismo lugar. Capítulo 3, ¿en dónde están? Si no están dormidos todavía, ya acabamos de empezar. Capítulo 3, están en el río Jordán. Ahorita vamos a regresar desde el principio, pero cuando se acercan los fariseos, Jesús les dice, Juan el Bautista les dice que aún de esas piedras puede levantar ¿qué? ¿De cuáles piedras está hablando? Seguramente o probablemente estaba hablando aún de esas piedras que estaban ahí como testimonio. Cuando estábamos en el libro de Josué hacíamos referencia al libro de Pedro. Cuando estuvimos en el libro de Pedro dijo, vosotros sois piedras vivas. Y nos hacía un recordatorio de lo que en Cristo podemos ser, piedras vivas. Ahora, cuando empezamos el capítulo, vamos a estar viendo, recuerden, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 y capítulo 4 nos habla de revelando al Rey. Mateo 1, 2, 3 y 4. A partir del primer capítulo nos habla acerca de su origen. Después capítulo 2 y capítulo 3 nos habla acerca de su carácter, capítulo 4 también. Y después capítulo 5 en adelante nos va a hablar acerca de su reino. Ahora, cuando llegamos aquí capítulo 3, ya lo hemos leído, o ya supongo que lo has leído, habla acerca del bautismo y del bautismo en el Espíritu Santo de Jesucristo. Y capítulo 4 de la tentación. Quiero que notes lo siguiente. Nos habla primero acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista es creo que un personaje del cual a veces no se habla mucho, pero interesantemente es de los muy pocos de los cuales se profetizó. Una de las personas de las cuales se profetizó y habla toda la Biblia es de Jesucristo. Pero Juan el Bautista es uno de aquellos de los cuales también estaba profetizada su venida. Ahora, fue dada la profecía a su padre, a su madre, la conocía, y Juan seguramente creció escuchándola. Entonces dice que en aquellos días vino Juan el Bautista. Se le decía Bautista no porque Bautista fuera su apellido, espero que todos lo entendamos, sino por su actividad, bautizaba. No se le hubiera dicho el Bautista si hubiera muchos bautizando, es algo que lo caracterizaba a él. Ahora, ¿por qué bautizaba? Sabemos que entre los judíos era una práctica más o menos común. Existían dos bautismos o dos acciones similares. Una era un tipo de baño que ellos hacían ceremonial cuando alguien dejaba el pecado atrás o cuando había sido contaminado de alguna forma, y otra era la que se hacían a los gentiles como tú y como yo, que se hacían prosélitos, es decir, que judaizaban. Entonces, que Juan, un judío, bautizara a otros judíos, de alguna forma representaba en estos judíos que se bautizaban, que se sentían tan contaminados por el pecado como los gentiles y que tenían que volverse nuevamente a Dios. Era algo demasiado importante, era un testimonio muy importante. Entonces, dice que su mensaje podía resumirse de esta forma. No quiere decir que fuera lo único que repetía, pero de esta forma se podía resumir. Arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo que Juan predicaba era la necesidad del arrepentimiento y la buena noticia de que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, dice, pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías, y Mateo como es costumbre, nos recuerda que esto es el cumplimiento de la profecía. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos en este momento de Juan? Porque la vida de Juan comprobaba, ratificaba, apuntaba a que Jesús era el Mesías, porque estaba profetizado que habría de venir alguien antes del Mesías que prepararía el camino. Entonces, Juan es parte de la profecía de Jesucristo
como Mesías. Y Juan estaba vestido de una forma que, si la vemos a comparación del día de hoy, podríamos pensar un poco pues extraño. Ahora, para la época no era del todo extraño este tipo de vestimenta, pero sí la era para un profeta. ¿Y recuerdas qué es lo que Jesús le pregunta a las personas que salieron a ver? Esto es relevante para lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. ¿Cómo se ve un cristiano? Esa creo que no es la pregunta adecuada. ¿Cómo se ve un creyente? No es la forma adecuada de preguntarlo. ¿Cómo se conduce un creyente? Esa sí la es. Porque estamos viendo que muchos acudían a su bautismo a pesar de lo confrontante que era su imagen para la de un hombre religioso de la época. Posiblemente te acuerdas o tendrás una idea, y si a lo mejor no lo has leído, pero por las películas, que los fariseos y los sacerdotes y los hombres del templo, vamos a llamarlos así en esa época, se vestían de una manera muy particular, que los hacía diferentes a todos los demás. Pero Jesucristo les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, porque la apariencia, porque la santidad, porque la diferencia con el demás pueblo no radicaba como debía de ser en su corazón ni en sus obras, sino en la forma en la que se vestían. Y podemos tener el día de hoy una idea de cómo debería de verse un creyente o por qué nosotros somos creyentes. Pero si el cómo se ve un creyente para ti radica únicamente en el exterior, tienes una idea completamente errónea de lo que Cristo puede hacer. Cristo no viene a cambiarte de ropa, ni a modificar el corte de tu cabello, ni las palabras domingueras que utilizamos. Él ha venido a cambiar nuestro corazón. Lo veíamos capítulo 1, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Esa es la diferencia, eso es lo que hace a un creyente, una transformación interna que sí tiene un impacto en el exterior, pero no es un exterior que podría tener un impacto en el interior, porque así no sucede. Entonces, quiero que noten que aquí nos describe y quiere dejar claro que la forma en la que él se vestía no era la común para un profeta del todo, o para los hombres religiosos de la época. Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor. Entonces nos describe su comida, nos describe la provisión que tenía, es decir, bueno, la forma en la que se vestía y el lugar donde venía. Cosas relevantes que te animo a que recuerdes para el siguiente capítulo. Comida y provisión. Ahora, si estás bautizando personas, si estás predicando el Evangelio, creo que no sería lo más normal gritarle a los que vienen al bautismo, decir, generación de víboras. Como que eso, de alguna forma, no ayuda a que seas muy empático con las personas, palabra que se utiliza el día de hoy. Ahora, ¿a Juan le interesaba esto? Nos damos cuenta que no, porque no se vestía como ellos querían, o como era la usanza de la época, y no les hablaba como ellos esperaban. Las personas casi idolatraban a los hombres religiosos de la época, porque eran los conocedores de la ley. Pero Juan, siendo dirigido por Dios, ve mucho más allá de su vestimenta y de la posición que tenían, y descubre su corazón. Ahora, quiero que notes nuevamente, no les estaba impidiendo bautizarse, no los estaba animando a no bautizarse, sino les estaba diciendo qué es lo que realmente quería Dios. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Podían bautizarse 1000 veces y ser bañados en el río Jordán unas 100 de veces, pero eso no iba a cambiar, porque estaban acudiendo, y esto es de lo que hablan mucho de los teólogos, de una forma en la que pudieran quedar bien con las demás personas, de una forma o una postura piadosa, decir, miren, yo también estoy arrepintiéndome de mis pecados, yo también quiero acercarme a Dios. Y esto es, queridos hermanos, lo que muchas personas que se dicen creyentes hacen al venir a la iglesia, lo que hacen al incluso predicar, evangelizar, adoptan una postura únicamente religiosa. Y ¿sabes? Estas mismas palabras siguen siendo verdad. No se trata de una postura que puedas adquirir o un tipo de vestimenta. Lo que
Dios pide de nosotros son frutos dignos de arrepentimiento. Estaban en el río Jordán, un lugar en el que varios cientos de años antes el pueblo de Dios había cruzado y que les pedía una señal de ese bautismo, y era el amor. Y estamos en este mismo lugar y Juan les está repitiendo una nueva vez a este mismo pueblo que necesitaba haber fruto de ese arrepentimiento. Ahora, les dice: y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, les dice: no crean, no piensen que el simplemente hecho de tener cierta genética los hace creyentes o estar bien con Dios. Necesitan forzosamente pasar por el arrepentimiento y acercarse a Dios. ¿Alguien podría leer el versículo 11 y 12 nuevamente? Voy a leer el 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, estamos creo que todos claros que la persona principal de la Biblia es Jesucristo, y Él es el enfoque. Va a iniciar su ministerio a partir de este capítulo 3. Capítulo 4, vemos con lo que inicia, con un tiempo en el desierto. Pero cuando va a iniciar su ministerio, es bautizado con el Espíritu Santo. Sabemos que Jesús era enteramente hombre y enteramente Dios. ¿Cómo es que eso? A lo mejor a algunos les causa, pero es que o no se puede, o una u otra, ¿no? Y después nos podemos ir a problemas como el de la Trinidad, como tres en uno, y nos podemos ir al problema de calvinismo y arminianismo. Quiero que notemos algo que nos va a decir más adelante, que Jesús venía de Galilea para que se cumpliese la profecía. Capítulo pasado nos dijo que estaba en Nazaret para que se cumpliera la profecía. Capítulo más pasado nos dice que venía de Egipto para que se cumpliese la profecía. Capítulo 1, que nació en Belén para que se cumpliese la profecía. Y la gente podría leer: por fin, o es de Belén, o es de Nazaret, o viene de Egipto, o es Galileo. No se puede, y había unos que decían: no, va a ser de Galilea, otro. Y entonces cuando suceden las cosas nos damos cuenta que se podían las tres. Y hay muchas cosas, como nos dice el libro de Corintios, que no entendemos, porque vemos como a través de algo que no nos deja ver, pero cuando venga lo perfecto, cuando venga Él, nos veremos, conoceremos como fuimos conocidos. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque Jesucristo empieza su ministerio y aún Él es bautizado por el Espíritu Santo. ¿Quiere decir que no estaba con Él? No, aquí hay palabras que dice para que cumplamos toda justicia. Es importante notar lo siguiente, hermanos, para entender bien el capítulo siguiente. Juan capítulo 14. Los discípulos estaban con Jesús, habían sido llamados por Él, habían sacado demonios, habían compartido el Evangelio, habían sanado personas. Dice el Espíritu Santo que está con vosotros, pero que estará, es decir, que no estaba, pero que estará en vosotros. Hasta ese momento podemos decir que los discípulos no se había cumplido la muerte y resurrección de Cristo, y por lo tanto no habían experimentado ni la salvación, ni el tener al Espíritu Santo dentro de ellos. Después de que muere Jesucristo y resucita, Juan capítulo 20, se les aparece Jesús, y si quieres anótalo para que lo puedas leer después, 20-22, se aparece Jesús y sopla sobre ellos y dice: reciban el Espíritu Santo. Después de que sucede eso, ya tenían al Espíritu Santo, ya eran salvos. Recuerda, Corintios dice que es la promesa, las arras de la promesa. Después en el libro de Hechos les dice: esperen la promesa del Espíritu Santo, es la llenura, esta tercera relación. Eso es importante notarlo, porque aquí Jesucristo, para cumplir toda justicia, se bautiza y tiene un testimonio público
de la venida del Espíritu Santo sobre su vida. Es un testimonio público. A sus discípulos les pide lo mismo. No empiecen su ministerio hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Eso es algo muy importante. ¿Y qué hacemos el día de hoy? Deberíamos de seguir el mismo patrón. Recibimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que deberíamos de nosotros esperar. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo con estas personas? Del versículo 10 al versículo 12. ¿Tenían conocimiento, hermanos? ¿Sí? ¿Conocían las profecías? ¿Amaban a Dios? Podríamos decir que sí, porque eran celosos. Y conocieron a su Mesías. No todos. Y puede suceder a algunos que les gusten las cosas de Dios, incluso que vengan, pero que nunca hayan tenido un encuentro con Cristo. Y que por lo tanto, cuando ven en capítulo 4, pruebas y tentación, se van constantemente fracasando. ¿Por qué? Porque los frutos son producto de una relación íntima con Dios. No puede el árbol malo dar buenos frutos. Si no hay una conversión, si no hay un rendimiento a Cristo, no podemos vivir una vida espiritual. Y pueden muchos estar, miren, hace tiempo tuve una plática con un hermano, porque compartía y cuando se acercaba y estaba hablando con las personas, les decía, miren, a ver, cierren sus ojos, repitan esto. Y les hacía repetir la oración. Y les decía, felicidades, ustedes son creyentes, hay fiesta en los cielos. Y nunca les habló acerca del pecado, nunca les habló acerca de la necesidad del arrepentimiento, nunca les habló acerca del Señor y del Espíritu Santo. No había nada de eso. Y puede ser que como los fariseos, sinceramente equivocados, acudían a un bautismo y no conocían a Dios. Escuchaba a un pastor en esta semana que decía que tenía problemas con algunas personas, él decía, algunos creyentes en la congregación que no quieren bautizarse. Y preguntaba, ¿qué puedo hacer con ellos? Y yo le escribía, lo que podrías y deberías hacer con ellos es predicarles el Evangelio primero. Porque alguien que no quiere bautizarse es que no ha entendido, no se le ha predicado, porque aquel, como el eunuco, ¿te acuerdas? Cuando se le predica el Evangelio, dice, ¿puedo bautizarme? Aquí hay agua. Y entonces Felipe le dice, bueno, si quieres, puedes. Existía una necesidad, existía una premura para rendir su vida, para qué es lo que necesito hacer. Y una persona que no tiene convicción de pecado, que no tiene un deseo de leer la palabra, posiblemente necesita predicarse el Evangelio nuevamente. Posiblemente no ha pasado por ese arrepentimiento y ese sometimiento al señorío de Jesucristo. Entonces vamos al capítulo 4. Ahorita vamos a regresar a este capítulo. No lo vamos a dejar nada más así. Capítulo 4 dice, entonces Jesús fue llevado ¿por quién? ¿Para qué? Jesucristo fue llevado por el Espíritu, del cual había habido testimonio que estaba en su vida, que todos habían dicho, él tiene el Espíritu Santo, a un lugar en el que iba a ser tentado. Escuchaba antier, pero más bien leía un ejemplo que me gustó para poder entender esto, porque obviamente cuando decimos Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, pero no que era Dios, y según acabamos de leer en Santiago que Dios no puede ser tentado, sí, pero recuerda, ya lo dijimos, era enteramente Dios y enteramente hombre. Había posibilidad de que él cayera. Nos dice la palabra en Hebreos que él fue tentado en todo pero sin pecado. Pero sigue la pregunta, ¿habría posibilidad de que él cayera? Por la naturaleza humana podría, pero por la divina no. Pero entonces, ¿sí o no? Quiero una respuesta, pastor. Por la naturaleza divina no, por la naturaleza humana sí. Escucha ayer este ejemplo, es como si nosotros tenemos un crucero, uno de estos barcos enormes, y hacemos la prueba de lanzar con una cerbatana una púa metálica y la lanzamos para ver si lo hundimos. Dices, no inventes, eso ni siquiera es posible.
Podría ser posible si viajara y pasara por en todos los huecos y llegara hasta donde está a lo mejor las mangueras de presión de aceite, se perforara una y se activara una reacción en cadena, quisiera explotar los motores, los rotores y de eso se siguiera, pero sabemos que es imposible. Algo así, algo similar. Por su naturaleza divina no, por su naturaleza humana podría. Pero ese ni siquiera es el punto de acá. El punto de acá, porque lo estamos leyendo desde el capítulo pasado, es que fue llevado por el Espíritu. Y algo que tenemos que entender, que cuando somos atravesados por pruebas, y ya lo hemos leído, Pedro, Santiago, juntamente con la prueba, nos da la salida. Entonces fue llevado por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que aún en esos momentos difíciles que estás pasando, el Espíritu Santo, el Consolador, la promesa que vemos capítulo 14 de Juan, está contigo para ser tentado por el diablo en persona. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, y vemos testimonios en el Antiguo Testamento de otras personas que ayunaron, y también vemos testimonio de otras personas cuando inician su ministerio de ser llevados a un momento de dificultad o el desierto, como por ejemplo Moisés. Dice, tuvo hambre, y posiblemente has escuchado esto, ¿no? Que después de ayunar alrededor de 6 a 7 días empiezas a dejar de sentir hambre. Y si continúas tu ayuno y en el momento que vuelves a sentir hambre es cuando el cuerpo está ya a punto de la muerte, ¿no? Entonces, eso es lo que describen, que Jesús había ayunado hasta este punto, en el que su cuerpo ya le estaba mandando este segundo aviso de ya estás en el límite. Entonces, sí tenía hambre. No era como tú cuando te sientes que estás ayunando y apenas llevas 2 horas. Él sí había ayunado 40 días y 40 noches, ¿no? Él sí tenía hambre de veras. Y vino el tentador. ¿Y qué le dijo? Él sí tenía hambre. Y podía ser algo que Jesús podría decir, bueno, tengo hambre y soy el Hijo de Dios. Y sí, si se lo podía, si se lo pedía, se convertía no solamente en pan, se podían convertir en tacos y podía satisfacer su hambre. Pero quiero que notes, el libro de Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 14, nos describe que está hablando del sacerdocio de Cristo Jesús, que Él fue atravesado por diferentes circunstancias para que pudiéramos relacionarnos con Él y que no pudieras tú decir en algún momento, es que Él no me entiende. Él sí te entiende, porque Él tuvo hambre y fue tentado, y la tentación va en este sentido. Si eres el Hijo de Dios, demuestra esta relación que tienes con el Padre a través de lo que Él te pueda proveer. Si Dios te ama y en realidad te considera su hijo, que te provea, que no te falte la comida. Y entonces, si lo piensas, es algo que ya has escuchado. ¿Por qué si soy creyente tengo necesidad económica? ¿Por qué si soy creyente estoy padeciendo dificultades en lo económico? Y si has llegado al punto, y yo lo puedo decir, no lo digo con jactancia, pero yo he llegado al punto en la familia de decir, después de esta comida ya no tenemos. Y si has estado ahí, sabes la incertidumbre que a veces siente decir, chin, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y inmediatamente viene el tentador a decir, pero si tú le estás sirviendo, si tú compartes, si tú le amas, ¿será que se ha olvidado de ti? ¿Será que hay algo mal en ti? Y quiero que notes que en el capítulo pasado nos describió que la comida de Juan el Bautista era poco común. Era una comida, vaya, no eran las delicias a las que estaban acostumbrados los sacerdotes, sino eran cosas que se encontraban, porque posiblemente no había lo suficiente para comprar y tenía que cazar insectos para alimentarse. Ahora, Juan el Bautista, había una profecía acerca de él, que iba a ser uno de los grandes, y aún así estaba padeciendo necesidad. Y si tú estás padeciendo necesidad, o has padecido necesidad, el capítulo del día de hoy te quiere hacer ver que esa es parte de la tentación del enemigo, pero que en eso no se demuestra la relación que tienes con Dios. No es en la necesidad.
o en la abundancia? ¿Qué es lo que concebían las culturas de antes y las seguimos concibiendo? Que si eres un hijo de Dios o que si tienes alguna relación con la divinidad, te tiene que ir bien. Que se demuestra tu acercamiento con Dios en que te va bien. Eso es incluso lo que predican muchas iglesias. Que los creyentes deben de vivir en abundancia, lo cual es una terrible mentira. Eso es mentira. No necesariamente tienen que ser pobres para decir que son creyentes. Pero ni la pobreza ni la abundancia reflejan una relación con Dios. ¿Qué es lo que Jesucristo le dice a una de las personas que quería seguirlo? El Hijo del Hombre no tiene casa. Es más, no tengo una almohada de esas de memoria, ni de foam, ni de nada. Me acuesto en una piedra. ¿Quieres? Eso es lo que te puedo ofrecer. Es importante que nosotros entendamos esto, porque el enemigo constantemente va a tratar de hacer temblar tu fe debido a si tienes o no tienes. Y eso no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con Dios. Pero no supuestamente, y podemos ahí sacar versículos de Él va a llenar mis lagares, Miqueas. Mira, hermano, Dios lo que promete a sus seguidores, capítulo 1, fue librarlos de su pecado. Y les promete su presencia en esta vida y la eternidad. Estos 70, 80 años que podemos pasar aquí, o 90, 100 si haces ejercicio y le bajas al refresco. Si haces eso, esta vida aquí es transitoria y es una oportunidad para servirle. Estuvimos leyendo en el libro de Timoteo, capítulo 6, y si no te acuerdas, te animo, hoy puedes ir al oriente, hoy vamos a ver capítulo 6 de Timoteo. Dice que la piedad acompañada de contentamiento es de gran ganancia. ¿Cuál era la mentira que predicaban en ese tiempo y el día de hoy? Que veían a la piedad como forma de ganancia. Acércate a Dios y vas a tener dinero. Haz tus actos piadosos y vas a tener dinero. Pablo le advierte a Timoteo de ese error y de esa herejía, que hasta el día de hoy se sigue predicando. Entonces, Jesucristo contesta, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio. Entonces, Jesucristo no está diciendo, no necesitamos comer, o no necesitamos dinero. Por supuesto que se necesita. Pero la relación con Dios no tiene que ver con el dinero. Ni la paternidad de Dios, ni el señorío de Dios sobre nuestra vida tiene que ver con el dinero, sino con algo que no pasa. Dice más adelante que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. También cuando vimos en Corintios nos habla de algo que no pasa, y son sus palabras. Entonces el enfoque hacia donde está llevando esto es a que las cosas en esta vida, lo que muchos buscan son pasajeras. Ahora, recuerda, estamos hablando en el contexto de una vida llena del Espíritu Santo. Cuando las mujeres en el oriente estaban viendo en esta semana, iban a ver acerca de la semilla. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo describe esta parábola de la semilla? Hay una que cae entre espinas. ¿Sí te acuerdas? ¿Qué es lo que representaban estas espinas? Problemas, los afanes de esta vida, ¿sí? Y eso hace que, ¿qué? Hablaba con mi esposa cuando estaba preparando esto. La semilla habla específicamente o únicamente del Evangelio, no necesariamente, porque hay creyentes que por los afanes y los problemas de esta vida olvidan la palabra que ha sido depositada en su corazón. Pero si nosotros somos llenos de su presencia, de su Espíritu Santo, les animo a los jóvenes a que vayan al campamento, vamos a estudiar Efesios, porque el enemigo va a seguir tirando dardos, y es donde entra la fe, esa certeza de lo que conocemos, esa certeza de Dios. Entonces, lo que sale a boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad
y le puso sobre el pináculo del templo. Existía una historia, era simplemente historia, como de esas que se transmitían de boca en boca, rabínica, que decían que cuando el Mesías apareciera, iba a ser como anunciado, presentado, parado en el pináculo del templo. Entonces Satanás, conociendo esa historia, y quiero que notes que lleva a Jesucristo así, lo agarró, entonces se tiene el poder y lo puso ahí y le dice, escrito está. Y cuando le dice escrito está citando la palabra, sí. Dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Esto era real? Sí. Estaba tomando un versículo de la palabra y lo estaba sacando de contexto. Esto no es necesariamente lo que estaba diciendo, pero sí estaba tomando parte de eso. ¿Alguien podría leer el versículo 4 y 5? Perdón, 5 y 6. Es el Salmo 91. Y Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y la siguiente tentación iba en este sentido. Si Dios te ama, si realmente tienes alguna relación con Él, Él tendría que protegerte. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión han dudado o han escuchado de personas que han dudado porque alguna persona de su familia o ellos mismos enfermaron y murieron? Y entonces viene la duda de, pero si él o ella conocían a Dios, ¿por qué se enfermaron? ¿Por qué tuvieron que padecer los últimos días de su vida con esa enfermedad? ¿Habría algún pecado? Y viene luego como los discípulos cuando le preguntaron a Jesús, cuando veían a este hombre enfermo en el templo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús les dice, es que no es así, no tiene nada que ver una cosa con otra. Dice, no, sino para demostrar el poder de Dios, la gloria de Dios. Fue que Él pasó por esto. Y a nosotros nos cuesta entender cómo es que el sufrimiento, la enfermedad o la muerte puede traer gloria a Dios. A los seres humanos les cuesta. No, el creyente no debería de sufrir. A mí me dijeron, es más, yo vi esa plática de pare de sufrir y ahí decían que no, yo no tenía por qué sufrir. Pero ¿sabes? Aquí está citando incluso parte, ¿no?, del Salmo diciendo, te va a atrapar. Y si Jesús lo hubiera hecho, seguramente habría pasado. Pero Jesús utiliza esto para explicarnos algo. Por supuesto que Dios puede librarnos, puede sanarnos, puede evitarnos enfermedades, pero no en todos los casos lo hace, porque tiene propósito. Y aún una enseñanza, no vivas tu vida tentando a Dios, porque el poder de Dios no se muestra para caprichos. Estaba contando a mi esposa esta semana, regresando de, ¿qué reunión era, nena? Que iba a chocar. No me acuerdo, un día de la semana, venía de una reunión y ya quería llegar a la casa y hasta iba con carro prestado de mi suegra y el pastor quiso ganar el camino a todos y cuando ya voy rebasando por la derecha que no sabía hacer, me doy cuenta que hay un camión de doble remolque y le acelero más para ganarle y en eso se da vuelta así. Pasó toda mi vida así y sentí que me bajó y me subió la sangre y recordé mis momentos de antes, entonces metí el freno de mano, se derrapó el carro, lo saqué y lo compuse y quedé así cerquita de la llanta del camión. Y me quedé unos segundos, le di gracias a Dios y ya, me seguí, ¿no? Le toqué al camión, no sé ni por qué le toqué, si fue mi culpa, ¿no? Pero a pesar de que Dios me guardó porque, estuve a punto de chocar, fue mi problema. Y tenemos que entender que hay muchas ocasiones en las que hay personas que viven de una forma desobligada en asuntos como el que acabo de describir, o por ejemplo algunas que son sectas que bailan con serpientes porque dicen, es que la Biblia dice que aunque te picara animal mortífero, aunque bebieras veneno, sí, pero habla de personas que están como misioneras y que sucede sin que ellos lo busquen. Y aquí está hablando de este cuidado que debemos de tener, no tentar al Señor. También hablaba la otra vez con un hermano, ¿no?, que tenía la llanta de la moto, tenía una bolota de este tamaño y dice, no, Dios va con nosotros. Y le digo, sí, hermano,
Pero yo creo que al ver la llanta así se va a bajar de la moto y se va a ir en el carro, porque no debemos de tentar al Señor. Ese es el tipo de cosas con las que debemos de tener cuidado. Ahora, por otra parte, tenemos que entender que la relación con Dios no tiene que ver con si nos pasan cosas o no nos pasan cosas. Porque a Jesucristo mismo murió en la cruz. Cada uno de los apóstoles murieron de formas como mártires. Y no quiere decir que Dios no los amara. Pedro, Pablo. Y si el día de hoy estás luchando con alguna de estas áreas, el Señor quiere recordarte el salmo que dice: preciosa es la muerte de los santos a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque su propósito no es mantenernos con vida aquí, es llevarnos a la eternidad. Y nuestro problema con la muerte es eso, que no entendemos que es simplemente transitoria a un estado final con Él, y en el que hay gran ganancia. La muerte no es nuestro problema. El problema es cuando no entendemos que es la puerta a través de la cual atravesamos para estar con Él. Y como creyentes podemos seguir peleando con Dios, pero si viéramos a nuestros familiares que el día de hoy están con Él, restaurados, transformados y disfrutando, ellos mismos nos dirán: ¿sabes qué? ¿Por qué lloras si yo ni quiero regresar? Estoy bien. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Entonces, no todas las veces Dios sana, no todas las veces Dios libra de problemas o de conflictos o de accidentes, pero en todas las ocasiones a sus hijos los lleva y los recoge a su presencia. Y después le dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús, si ven, no discute esto, y ahí hay un asunto largo una discusión que podemos tener para otra ocasión, acerca de que Jesús no le discute que temporalmente esos reinos estén bajo su control, vamos a usar esa palabra. Dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces vemos una siguiente parte, que es las promesas. Jesús tenía una función, tenía un llamado: el recoger lo que dice Juan: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Satanás le ofrece otra forma de hacer esto, sin dolor y sin sacrificio. Solamente póstrate, y si lo haces, te lo entrego, no tienes que pelear. ¿Cuántas ocasiones iglesias creyentes se han equivocado al intentar hacer lo que Dios les mandó, pero de la forma equivocada? Hermanos, tengan mucho cuidado con esto, porque estamos viviendo en un tiempo en el que a todos y en todas áreas se promete resultados sin esfuerzo. Resultados sin esfuerzo. Estuve viendo en la semana un video de esos videos policíacos cuando arrestan a personas, y era un especial de adolescentes, ¿no? Y casi lo que todos los adolescentes decían cuando lo estaban a punto de arrestar era: no me puedes detener porque soy menor de edad. Y los policías: por supuesto que puedo, ¿no? Y los metían en la patrulla. Pero muchos de ellos decían: me estás causando ansiedad, me estás violentando verbalmente. Casi todos decían lo mismo. Y decían: mis papás te van a hacer esto, ¿no? El chiste es que se la pasaban ahí, pues los entambaban a los pobres. ¿Pero por qué? Porque se les ha convencido, porque se ha insistido tanto en que puedes obtener las cosas sin esfuerzo, que puedes triunfar simplemente por hacer tonterías y por hacer videos, es decir, una vida sin compromiso, sin esfuerzo. Y muchos en la congregación, no en esta, pero en las congregaciones, están viviendo un cristianismo de la misma forma. Una salvación, una transformación, la cual es por fe y por la obra de Jesucristo, pero en la que
Yo no hago, ni me comprometo, ni me rindo a nada, en la que Dios me debe todo y yo no le debo nada. Y eso es exactamente la actitud que tuvo Satanás y que lo llevó a caer. Entonces, muchas veces Satanás promete esto. ¿Te acuerdas de la historia de Moisés? Él sabía que de alguna forma tenía que liberar al pueblo, pero lo intentó hacer a través del asesinato y no funcionó. Y eso lo llevó a pagar 40 años en el desierto y ser tratado por Dios para regresar y hacerlo de la forma en la que Zacarías describe. No con fuerza, sino con mi espíritu. Y eso es algo que debemos de entender. Bien, muchos me han dicho cuando he compartido el evangelio en las calles: sí me interesa, sí me gustaría, nada más que voy a arreglar mi vida y ya después los busco. Buena suerte, ahí vas a estar muchos años, porque esto no funciona así. Si ves, primero fue la llenura del Espíritu Santo y después enfrentarse victoriosamente a las pruebas. Esto es lo que hace Dios. Primero sometimiento y rendición a Él, y Él hace la obra en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pide de nosotros? Sometimiento, obediencia y rendición. Y su Espíritu Santo trae la transformación a nuestras vidas. Pero si tú estás buscando por tus propios méritos, por tus propias fuerzas, lograr lo que únicamente el Espíritu Santo puede lograr, estás siendo ignorante y necio, porque no va a funcionar. No es así. Y entonces, versículo 11, sucede lo que el libro de Santiago nos describe. Sométanse a Dios, resistan al diablo, ¿y él qué? El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y les servían. Y cuando decía les servían, podemos decir y se puede incluir la comida. No sabemos en qué tiempo se desarrolló. Si fueron minutos, fueron horas, esta porción que acabamos de leer. Lo que sí podemos decir es que tan pronto como pasó, ahí estaba la comida. ¿Qué nos describe esto? Podemos caer en el juego del enemigo que va a utilizar, la urgencia. Es que tú necesitas comer, es que tú necesitas un nuevo auto, es que necesitas esta operación, es que necesitas, esto necesita hacerse. Y por esa urgencia, dejar atrás el consultar al Señor, el obedecer al Señor, el considerar al Señor y el tomar las cosas en nuestras manos. Pero tú lo sabrás porque, bueno, a mí por lo menos varias veces me ha pasado, que tan pronto como la regué y dejé de hacer lo que necesitaba hacer, vino lo que Dios quería para mi vida y digo, si tan solo hubiera esperado unos minutos más. Necesitamos entender esto, hermanos. Los tiempos de Dios, y lo hemos dicho muchas veces y hay predicaciones incluso acerca de eso, pero los tiempos de Dios, las formas de Dios, no son necesariamente las formas ni los tiempos del ser humano. Él hace las cosas de acuerdo a su voluntad y sometido a sus designios. Él nunca va a obrar en contra de sus propios principios ni de lo que es de edificación y bien para nosotros. Podemos tener esta certeza, Él tiene planes de bien. Pero es que yo no he recibido eso que quiero. Ahí tienes tu respuesta. Posiblemente no es lo mejor para ti, ni en este tiempo, ni en el futuro. Pero puedes tener la certeza que Dios sí sabe y Él sí te ama. Él no va a hacer algo en contra ni de ti, de tu bien, ni de su palabra. Entonces, tan pronto como pasó la tentación, aquí nos deja como testimonio, Dios trajo lo que Jesucristo necesitaba. Y vamos a dejarlo el día de hoy hasta aquí. Me gustaría concluir con esto. Podemos ver en Juan el Bautista a un hombre que, a pesar de su diferencia, o el ser poco ortodoxo en su vestimenta, en su alimentación, estaba actuando y diciendo aquello que Dios había mandado. Podemos ver cómo la llenura del Espíritu Santo nos puede llevar a esos momentos difíciles, pero también a salir de esos momentos difíciles. Podemos ver, capítulo 4,
que ni la provisión ni la seguridad demuestran necesariamente nuestra relación con Dios, pero sí la hace que nunca falta su palabra y que no pasa su palabra, y que nuestro Señor hace las cosas en su tiempo y de la mejor manera. Me gustaría acabar con este versículo. Versículo 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y yo te animaría a que, a pesar de que es ridículo que te estés resistiendo al Señor y tratando de explicarle cómo debería de hacer las cosas, escucha estas palabras. Tú tranquilo, es importante que se cumpla toda justicia. Y entonces hagas lo que Juan hizo, dejó de insistir. Y entonces hizo su voluntad y las cosas salieron exactamente como deberían de salir. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad y por esta palabra. Dios, quiero rogarte por aquellos de mis hermanos que estén pasando dificultad, necesidad, porque su fe no falte, porque tu buena palabra, porque tu presencia los acompañe. Padre, nos gustaría rogar porque sea pasada esta prueba, pero rogamos mejor porque su fe pueda ser fortalecida. Y como dice el libro de Efesios, que pasando este día malo puedan estar firmes. Gracias, Padre, te bendecimos y adoramos en el nombre de tu Jesús. Amén.